Esta mañana se ha retomado la 16ª edición del Foro Pilot en Teruel con una visita al aeropuerto de la ciudad. En las ponencias de la tarde ha quedado patente el positivo desarrollo del aeropuerto de Teruel frente al dudoso estado de las carreteras y el ferrocarril de la ciudad. Esta infraestructura va a seguir creciendo. Nosotros la vemos con bastantes posibilidades de desarrollo. Tenemos un número de empresas instaladas, en torno a 7 ahora actualmente. Hace 3 años no había ninguna. Hay mucho interés en el desarrollo que se está haciendo, tanto por empresas subcontratistas como las que actualmente están trabajando en el aeropuerto. Tarma de Aragón, que es la empresa, nuestro cliente principal, está con su plan de desarrollo es fuerte en el aeropuerto actual. Ahora terminamos de hacer la fase 2 de la campa, un nuevo hangar, un aparcamiento, estamos proyectando una ampliación de la plataforma de estacionamiento, o sea que hay grandes perspectivas de desarrollo. Los empresarios turolenses han destacado la potencialidad de la provincia para el desarrollo de sus negocios. La última conferencia ha puesto en valor el sector aeronáutico, que está en auge. Las perspectivas que nos están enseñando los grandes fabricantes de aviones, Airbus y Boeing, es que en los próximos 15 años está previsto que se duplique el número de aviones. ¿Por qué se va a duplicar el número de aviones? En la actualidad pueden estar volando, estoy hablando de aviación civil, del orden de unos 19.000 aparatos. De esos 19.000 aparatos se espera que dentro de 15 años de los que están ahora volando queden solo 6.000. El resto serán sustituidos y adicionalmente, al esperar que se duplique, otros 19.000 nuevos, 15.000, 19.000 nuevos aparatos saldrán al mercado. La alcaldesa de Teruel y Marta Gastón han cerrado una jornada que ha contado con unos 200 inscritos. El Foro Pilot continuará mañana en Huesca.